Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Y nuevamente de esto no se habla en la 88.7 en Radio La Azotea. Y como todos los jueves, nuevamente, nuestro amigo y compañero Franco Manes hablándonos de la historia de la Argentina. ¿Cómo va, Franco? Muy bien, Rubén. Acá estamos, Julio, estamos viendo la continuidad de esto, no sé, referido a la industria. Contanos, dale, que interesantísimo es. Bueno, lo que uno viendo el proceso que va del 46 al 76 y puede analizar esta concepción que había del industrialismo como con un claro sentido autárquico, imbuido de una concepción política de soberanía. Ese desarrollo autárquico, algunos de la industria obviamente, algunos analistas consideran que no se dio totalmente porque sufrió esa interrupción brusca del 55, pero luego con el periodo desarrollista tuvo otro impulso, todavía con esa combinación entre burguesía industrial, podríamos llamarla, y militares, que apostaban, tenían dos hipótesis ellos de trabajo: la doctrina de la seguridad interna y la otra, la doctrina de la seguridad de la defensa nacional. Entonces, en función de esos dos objetivos, priorizaron primero la defensa nacional, y es ahí donde hablamos del impulso que le dieron a la infraestructura, ya sea en caminos, el túnel subfluvial, por ejemplo, el paso de Zárate-Brazo Largo. Ajá. La hipótesis de conflicto, recuerdan ustedes que fue Brasil siempre. Claro, siempre fue. Y ya sobre el tercer gobierno peronista, o sea, luego de la dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse, se habían iniciado obras de infraestructura importantes, que anticipamos la semana pasada: Yacyretá, Salto Grande, Atucha, la energía nuclear, que el gobierno peronista va a impulsarlas decididamente. Y rememorando algunas leyes que estuve viendo de la época de Helber, que a mí siempre me llamó la atención, fue cómo cuando toma el gobierno en el mayo del 73, el Congreso, el bloque peronista, tiene una batería de leyes impresionantes, ya elaboradas, para hacer un proyecto de tinte nacionalista y de desarrollo del mercado interno. Bueno, les recuerdo algunas leyes: de las leyes de inversión extranjera, donde condicionaba a los que venían a poner recursos o dinero en el país, que no compitieran con industrias que ya se venían realizando. La creación de la Corporación de la Pequeña y Mediana Empresa, leyes que establecían subsidios para determinadas ramas de la industria que necesitaban el apoyo del gobierno del Estado Nacional. Entonces muestran las claras que en ese periodo había un claro interés nacionalista y que, digamos, podríamos rastrearlo en el tiempo en esa famosa consigna de constituir una nación, constituir una patria, la patria sí, la colonia no. Entonces, eso se materializaba en ese desarrollo industrial que planteó el tercer gobierno peronista. Y fue de alto impacto porque el acuerdo social que se había llegado a través del pacto social de CGT, empresarios y Estado, llegó a fines del 73 a tener un pleno empleo. La desocupación era del 3%, y un desarrollo consolidado de las industrias que rodeaban el Gran Buenos Aires en especial, y en Córdoba también, y el litoral del Río de la Plata, desde La Plata hasta Santa Fe. O sea, la Argentina
estaba como pasando al frente en el área industrial después de muchos años y producía más bienes exportables, inclusive supera en algunos momentos a la producción agrícola. Pero evidentemente todo eso fue producto de un desarrollo sistemático de un gobierno de tipo que obviamente presidido por Cámpora primero, Perón después, y la inercia hizo que continuara ese proceso con su esposa, Isabel, pero ya con muchas dificultades. ¿Por qué marcamos esto? Porque paralelamente al deterioro de la industria de fines ya a mediados del 75, se van a sentar las bases de lo que va a ser después el proyecto neoliberal que introduce la dictadura. El 4 de junio, cuando se hace el famoso Rodrigazo, que era una devaluación fuertísima, la devaluación fue de 10 pesos el dólar a 26, por ejemplo. 180% aumento del combustible. Claro. Los precios, si recordamos, al menos yo tengo memoria en ese aspecto porque fui contemporáneo, digamos, de esos hechos. Sí. Los precios estaban a la mañana de una manera y a la tarde estaban de otra. Terminaban la jornada con un precio distinto y al día siguiente otro precio, cualquier otro producto. Sí. Teníamos también el desabastecimiento, porque ya en esa época se había terminado prácticamente el congelamiento de alimentos y ya había que discutir las paritarias, cosa que el gobierno se negaba. O sea, primero produjo un impacto de esas características de generar una inflación, más que una inflación, una hiperinflación, y eso motivó a tomar medidas de parte del movimiento obrero, tanto del sector tradicional del sindicalismo como del sector más combativo, para directamente enfrentarse al gobierno. Y eso se manifestó en todos los paros que hubo en todo ese mes de junio, y especialmente el 27 de junio, cuando una movilización de más o menos 100.000 obreros producen el alejamiento de López Rega, que era verdaderamente el que manejaba toda la situación. La caída de López Rega se acentúa más allá de la movilización. A los pocos días, el aparato de la Casa de Gobierno, ¿cómo se llama? La Guardia Militar que posee el presidente, llega hasta Olivos y desarma la custodia, que era alrededor de 40 personas, todos armados, con ametralladoras y demás, que habían rodeado a la presidenta y no dejaban, obviamente justo con López Rega, no dejaban acceder ni a los ministros. Bueno, ahí se desarmó esa custodia y se exigió la inmediata salida del país de López Rega, quien se fue como embajador. Embajador plenipotenciario, sí señor. Es una cosa insólita. Bueno, esto marcaba el deterioro que tenía el gobierno y que seguía a pasos acelerados, ¿no? Y deterioro económico, deterioro político, bueno, las condiciones ideales para un golpe. El golpe viene en el marzo del 76, 24 de marzo, y la primera reacción que tiene este gobierno es contra los sectores obreros. Entonces uno ahí lo que deduce es que el plan que tienen para realmente desindustrializar la Argentina, de que no fuera un país que podía ser ejemplo, que había tomado medidas como por ejemplo romper el bloqueo a Cuba, exportándole automóviles, locomotoras, alimentos, un país que estaba rodeado por dictaduras, la de Brasil, la de Uruguay, la de Bolivia, la de Chile. Bueno, muestra a las claras que era muy difícil que continuara existiendo un gobierno de tinte nacionalista en esta región. Y, o sea, más allá de las figuras, ¿no?, de las últimas etapas. Y el golpe fue contundente, fue
una represión, secuestro, asesinato y muerte, digamos, a muchos sectores del movimiento obrero. Así que para desarmar ese aparato industrial también hubo que desarmar las estructuras organizativas que tenían los obreros, y un antecedente lo habíamos encontrado con la resistencia que habían dado en Villa Constitución, que termina luctuosamente con muchos compañeros desaparecidos y detenidos. Eso fue en manos de la AAA. Y posteriormente, ya en la dictadura, una segunda oleada de violencia con todas las empresas donde hubo comisiones internas combativas, que eran miles en todo desde Córdoba, Santa Fe, Rosario, el norte de Buenos Aires, Astilleros Río Santiago, Propulsora, bueno, una infinidad de empresas, Duperial, todas tenían una comisión interna muy clara en cuanto a reivindicar todos los derechos de los trabajadores, pero bueno, esos fueron el objetivo de los militares, y de ahí que más del 50% de los desaparecidos tenían relación con el movimiento obrero. Entonces, la evaluación parcial que uno puede hacer de la dictadura es: primero se lanzaron contra el movimiento obrero para acelerar la desindustrialización. Luego Martínez de Oba va a aplicar toda esta política neoliberal, que era lo que caracterizaba a la inversión de venir. Ya necesitábamos capitales extranjeros para invertir, pero no ya en el aparato productivo, sino en el aparato financiero que se empezó a montar con la ley de identidad. No sé por qué esa historia me suena muy reciente a mí, ¿no? Capitales financieros. Porque exactamente. Y bueno, y en nuestra democracia, que amaneció con una deuda de 48.000 millones de dólares, sufrió todo este proceso de presidencias de Alfonsín, Menem, de la Rúa y 2001, bueno, muestran a las claras que hubo todo un periodo de desacomodamiento del aparato productivo argentino, y más que nada un vuelco hacia todo el aparato financiero, que siempre generó una dependencia en cuanto al desarrollo, que también lo vivimos en la actualidad, más allá de los 12 años que el kirchnerismo intentó, y en forma concreta, y lo realizó, un desarrollo del mercado interno, ¿no? Para terminar, te hago recordar una frase de Martínez de Oz que dijo: entre fabricar caños y caramelos, la Argentina tiene que fabricar caramelos. ¿Te acordás de esa frase? Martínez de Oz. La cosa, yo tengo otra. A ver. Otra de el expresidente que tuvimos hace poco. Sí. Decía que Argentina iba a ser un supermercado. Sí. Gran supermercado, claro. Gracias, Franco. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene, dale. Bueno. Chao, hasta el jueves. Chau. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí.